Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Vamos a tener una oración para comenzar en esta mañana. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día, que tu infinita gracia y misericordia nos permites llegar aquí a tu iglesia. Padre, para alabarte y glorificarte por medio de los cantos, por medio de las ofrendas, Señor, por medio de la lectura de tu palabra. Padre, y también por medio de la exposición de tu santo consejo. Padre, reconocemos, Señor, que nuestras mentes han estado divagando. Padre, hemos estado pensando en otras cosas en el tiempo, Señor, que debíamos estar adorándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor, porque no te hemos amado como es debido. Pero también reconocemos, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, para que estemos limpios delante de ti, Señor, en este tiempo que entramos a tu trono de gracia, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sabemos que tú estás aquí presente con nosotros y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, tu palabra en esta mañana pueda ser clara, Señor, pueda dar respuestas a nuestras vidas, Señor, pueda confortar a aquellos que están pasando tiempos difíciles, pero por encima de todas las cosas, Padre, que podamos crecer más y más en tu gracia y conocimiento en esta mañana. Padre, bendice este tiempo, Señor, que tu palabra va a ser abierta y expuesta. Te pedimos bendición para este tiempo del servicio, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo los invito a que busquen conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Versículo 35 al versículo 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto que hemos leído es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bueno, la última vez estuvimos viendo un poco acerca también del capítulo 4, donde nos hablaba o nos estaba dando un poco de detalles acerca del reino de Dios. Y eso lo vemos en esa porción del capítulo 4, donde lo que nosotros pudimos ver es del versículo 21 en adelante, la última vez que nos vimos viendo este tema, es que todo sale a la luz. No vimos esa parte en mucho detalle, pero al final todas las cosas, dice, por medio de la exposición, por medio de estar delante de lo que es el Evangelio, dice, todo va a salir a la luz. Pero también había una explicación acerca del crecimiento de la semilla. Y vimos el versículo 26 que decía: así es el reino de Dios. Y empieza a hablar acerca de la semilla. Después hablamos también acerca de la semilla de mostaza, como siendo la más pequeña de las hortalizas, dice, llega a ser grande. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: voy a seguir hablando en parábolas, seguiré usándolas, para que solamente aquellos que deben entender o que puedan entender, que han sido capacitados para comprender las parábolas, entonces puedan verlo. Y ese es más o menos el contexto del capítulo 4. Los versículos anteriores es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, para ver exactamente lo que dice aquí acerca de Jesús calmando la tormenta. Y algo que usted va a ver a lo largo de todo esto, o cómo tiene la premisa todo dentro de esta porción, es
¿quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Lo primero que vemos, versículo 35 al 47, nos dice que Jesús le dice, pasemos al otro lado, y él despide a la multitud, y también habían otras barcas. Es decir, Jesús les dice, ya al anochecer, o casi la noche, dice, vámonos al otro lado. Pero aparentemente no viajaron solos. No hay más detalles de quiénes viajaron, pero dice, viajaron también otras barcas. Y es interesante que solamente el Evangelio de Marcos nos da ese detalle. Los otros dos evangelios sinópticos no dan ese detalle. Pero hay algo interesante, y es que en medio del viaje, recuerde, en la noche o anocheciendo, se desata una tormenta. El versículo 37 da un poco de descripción y dice que había vientos fuertes y la barca se estaba inundando o estaba llenándose de agua y se hundía. Si usted ve Mateo capítulo 8 versículo 24, da un poquito más de detalle acerca de lo que estaba pasando con la barca y dice que las olas estaban cubriendo la barca. Y Lucas, también capítulo 8 versículo 23, dice que tal era la fuerza que se sentía el peligro de estar en esa pequeña barca. Así que imagínense lo expuestos que se sintieron durante la noche o anocheciendo. ¿Qué es característico cuando empieza a bajar el sol? Baja la temperatura, empieza a hacer más frío, ¿cierto? Pero dice con vientos fuertes y viendo que la barca se está hundiendo. Cuando usted y yo nos encontramos en medio de una dificultad, nos encontramos en medio del peligro, donde usted y yo a veces podemos sentir que nos ahogamos, como pasó con estos discípulos en la barca. ¿A quién recurrimos? ¿Cuál es la primera respuesta que nosotros buscamos en medio de la adversidad y la tribulación? ¿Sabe? Hay algo interesante. Porque el pueblo de Israel, y podemos también asumir que los discípulos sabían eso, en el libro de Isaías, usted puede buscarlo conmigo, capítulo 41, ellos tenían una promesa. Isaías 41, la porción del 10 al 20, habla acerca de promesas del cuidado de Dios. Pero específicamente versículos 13, 14 y 20 dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y termina en la porción del 20 y dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. El profeta Isaías le recordaba a Israel la seguridad. Dice, debemos recurrir a Dios porque Él es quien provee la seguridad. Él es quien sostiene. Él es quien dice, no temas, que yo te ayudo. Soy tu socorro, soy tu sustento para que los demás lo vean. El pueblo de Israel sabía en quién debía tener el consuelo, mi querido hermano, y hacia dónde debía buscar socorro en medio de las adversidades. Pero ¿sabe qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Sabe en quién o en quiénes ponían frecuentemente su confianza? Por ejemplo, en el libro de Josué capítulo 9 dice que hicieron alianza con Gabaón. En Isaías 31 versículo 1 nos dice que hicieron alianza con Egipto. Y en Éxodo capítulo 34 versículos 12 al 14 hay algo importante, y es que Dios le dice,
Vas a entrar a la tierra prometida y cuando tomes la tierra no podrás hacer alianza con los pueblos cananeos. Estaba prohibido hacer alianza con los que estaban alrededor. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es uno de los problemas con las alianzas? Que ellos sentían que se fortalecían y no necesitaban depender de Dios. Todo esto porque la pregunta que surge es, en medio de la tribulación o los problemas, muchas veces, mi querido hermano, recurrimos primeramente a nuestros amigos o a nuestros hermanos para que nos den una palmadita en la espalda y digan: ánimo, hermano, en vez de ir inmediatamente al Señor. No estoy diciendo que está mal que alguien nos dé ánimo, sino que nuestro primer lugar donde debemos recurrir es al Señor, y es lo que no hacemos. Y ese siempre ha sido el énfasis de los autores bíblicos. ¿Sabía eso? Acompáñeme a Salmo 143, versículo 8. ¿Sabe lo que dice? Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Eso es lo que dice el salmista: en ti he confiado. Nuestra confianza debe estar solamente en el Señor. El Salmo 143 nos habla acerca de liberación y dirección que debemos confiar hacia el Señor. Pero aquí dice: en ti yo he confiado, en ti en medio de las dificultades, en ti en medio de todo lo que puede estar cayendo. Se dice: yo puedo mirar la salida. Porque eso nos lleva a vivir bajo el temor de Dios. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios 1:7. Vivir bajo el temor del Señor, mi querido hermano, es agradar a Dios. Es vivir bajo sus preceptos y estatutos. ¿Dónde entonces usted y yo debemos recurrir en medio de las dificultades, en medio de nuestro caminar diario? Solamente ir al Señor. La barca se estaba hundiendo, empezaba a hacer frío, se metía el agua, se hundía el barco. ¿Y qué pasó? Los discípulos salen corriendo donde el maestro. Ahora la pregunta es: ¿sabían ellos quién era Jesús realmente? ¿Qué nos dice al final el versículo 41? ¿Quién es este? O tal vez ellos tenían un conocimiento externo de quién era el Señor. Verso 38. Nos dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice que Jesús estaba durmiendo en la popa. Estaba en la parte de atrás. Aquí la versión 60, al igual que la Biblia de las Américas, dice que tenía un cabezal. Perdón, la nueva versión internacional y la versión 60. Pero la Biblia de las Américas dice que era una almohadilla. Es decir, Jesús estaba en la parte de atrás del barco, estaba con una almohada y estaba durmiendo tranquilamente, mientras el mar estaba agitado por el viento y el agua se estaba metiendo en la barca. También es importante que este detalle que dice que él se encontraba allá atrás en la popa, solamente nos los da Marcos. Y eso es un detalle importante porque si recordamos cuando empezamos la introducción del libro de Marcos, el autor es Marcos, evidentemente, pero posiblemente fue Pedro el que narró los detalles a Marcos para que él escribiera. Así que esto nos da un poco de que alguien que estaba allí en la barca sabía lo que estaba pasando. Póngase a pensar en esto. ¿Cómo podía Jesús dormir tranquilamente con todo lo que estaba pasando? Acompáñame a Salmo 121, mi querido hermano.
el verso 3 y 4. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tenga ese versículo allí. El barco está agitado por las olas. El viento era fuerte, el agua está entrando en la barca se hunde. ¿Cómo alguien puede dormir tranquilamente? Si es así como lo traduce la Biblia de las Américas, Jesús, y tenía su almohadita allí, ¿cómo puede estar tranquilo en medio de la barca? Voy a contarles una anécdota que casualmente pasó este año y tiene que ver con haber acompañado a la familia Preciado a Playón Chico. Voy a usar esa anécdota porque realmente marcó mi vida, para bien, pero fue bueno. Mientras el mar está agitado, no hay más nada alrededor suyo que agua, y el puntito que ve es una isla por allá lejos. Por más que se cubra entre el agua, por más que trate de agarrarse, sigue brincando. Pero en medio de la noche, donde todo es oscuro, otra cosa, no se puede dormir allí. Nada más puede cerrar los ojos por la revoltura que le da en el estómago. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo en medio del mar agitado. Él estaba cansado de tanto trabajar. Y aún en medio de la tormenta, Él sabía que su Padre lo cuidaba. ¿Qué dice el Salmo 121? No dormirá el que te guarda, no se adormecerá ni se dormirá. Los discípulos van donde el maestro, como lo traduce la NBI, dice: maestro, dice que van gritando para llamarlo. ¿No te importa que nos ahoguemos? Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Maestro, tú estás dormido con tu almohada y no te importa que estemos a punto de morir. ¿No, acaso estás despreocupado? Me dirían hoy la generación de cristal: no somos importantes para ti, estamos ofendidos. ¿Qué dice el Salmo? El que guarda a Israel no se va a adormecer. ¿Cómo se atreven a preguntarle eso al maestro? ¿Cómo se atreven a preguntarle a nuestro amado Salvador: ¿no te importa que estemos a punto de morir? Considero yo que es algo bastante atrevido de parte de los discípulos hacer esa pregunta. Y eso demuestra entonces que ellos no entendían bien quién era Jesús y todo lo que Él hacía. Por eso al final dice: ¿y quién es este? Pero hay un motivo importante, y Matthew Henry dice lo siguiente: el motivo por el cual Jesús dormía era para probar su fe y para despertar en ellos el deseo de orar al Señor. Permítame hacerle una pregunta o unas preguntas. Cuando hay un tiempo difícil en su vida, cuando hay pruebas, ¿cuál es la primera reacción? Cuando algo se sale del control de sus manos o de las mías, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Nos enojamos? ¿Nos defendemos? ¿O recurrimos a la oración? Por lo general, por el contexto en el que vivimos, Trasfondo Católico Romano dice: defíneme lo que es orar. Orar es hablar con Dios. Es mucho más que eso. Juan Bunyan dice que orar es derramar nuestros corazones, dice, alma y espíritu delante de Dios. Eso es diferente, mi querido hermano. Cuando los discípulos estaban allí en medio del mar, sabiendo que iban a morir, dice: Señor, por favor, sálvame. Debería ser exactamente la misma actitud que debemos tener. Señor, yo no puedo con esto.
ayúdame. Me ha tocado escuchar, recuerdo un colega bastante mayor que yo, y me decía, tengo problemas en mi matrimonio. Estoy parafraseándole un poco yo. A ver, sí, porque mi esposa esto y esto y esto y esto y esto, y ya yo no sé qué hacer. Y empezaba y yo le decía, mire, ha orado, yo tengo años orando y el Señor no la cambia. Ajá, ahí está el detalle. Le dije, mire, mi estimado, nosotros no oramos principalmente pidiendo que el Señor cambie a esa persona. Sí podemos hacerlo, pero primeramente la oración tiene que ser para que yo cambie. Uno debe ver qué es lo que está haciendo mal. Y en este conflicto del que me contaba era evidente que no era ella, eran los dos, como por lo general pasa. Pero nosotros nos concentramos en orar, Señor, manda fuego y azufre y consume a estos impíos, cuando realmente el problema está en nosotros. Debemos orar, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a tener una actitud diferente en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. Ayúdame a sobrellevar las pruebas, la enfermedad por la que paso, el tiempo de dolor y sufrimiento. Ayúdame a ser moldeado cada vez más y más a la imagen de Jesucristo. Por eso dice Henry, despertar el deseo de orar en ellos. Por eso pasamos lo que pasamos, mi querido hermano. ¿Sabe lo que pasaba también allí? Cantares capítulo 5, versículo 2. Dice que mientras él dormía, él no estaba inactivo. 5:2 de Cantares dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Él podía estar dormido con la almohada tranquilamente, pero su corazón velaba por los de él, velaba por sus discípulos. ¿Cuántas veces en medio de las pruebas pensamos que Dios no nos escucha? Con respecto a la oración, muchas veces recurrimos a esto, a orar, para que Dios nos resuelva el problema. No porque queremos dependencia de Él. Por eso no responde. Porque queremos a alguien que resuelva la situación. Cuando nos encontramos entonces en medio del horno de fuego, por no ceder ya sea a las tentaciones o a la presión de este mundo o al escarnio a causa de la persecución, y se siente como en el Coliseo romano delante de todas las bestias por causa de su fe, ¿acaso Dios nos abandonó? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Sabe lo que dice el Salmo 23, mi querido hermano? Es bueno memorizarse el Salmo 23, pero para ponerlo en práctica. Versículo 3, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista no dice que jamás estaremos en el valle de sombra y muerte. Dice que cuando estemos en el valle de sombra de muerte, no estaremos solos. Él estará allí acompañándonos. ¿No le parece eso reconfortante, mi querido hermano? ¿No le parece reconfortante el hecho de saber de que sea lo que sea que usted y yo estemos pasando ahora mismo, no estamos solos? Él está allí acompañándonos. Porque dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor siempre está allí, mi querido hermano, aunque la tormenta sea fuerte y sintamos que estamos ahogándonos en la barca. Él está allí. Versículo 39 en Marcos.
Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos entonces ven que se están ahogando. Jesús está durmiendo en la parte de atrás con su almohada. Le pegan un grito y dice: Señor, nos morimos. Apenas lo llaman, él se despierta y pone todo en orden. Después de ese grito de desesperación, nuestro Señor actúa. La Biblia de las Américas dice: cálmate, sosiégate. Y el mar se tranquilizó. La NBI dice: silencio, cállate. Y el mar dice: tranquilo nuevamente. ¿Cómo es eso posible? Dirán los liberales, o tal vez usted que está aquí presente. ¿Cómo es posible que un hombre le hable al mar y el mar se tranquiliza? O le hable al viento y el viento deja de soplar. Eso no puede ser. Un simple hombre es incapaz de hacer eso. Eso es una fábula judía, dirán algunos. Sin embargo, este hombre, Jesús, es también Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el logos de Dios, aquel por quien todas las cosas fueron creadas. Él es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Colosenses lo dice, y el libro de Hebreos también lo dice. Todas las cosas subsisten por Él. Este hombre, el Dios hombre, fue quien los llamó a ellos, a los discípulos, y les dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Cristo Jesús les enseñó parábolas y se las explicó. Hasta lo que hemos visto en Marcos, Él ha sanado enfermos y ellos lo han visto. Ahora calmó la tormenta. Simplemente le dice: enmudece, cállate, tormenta. Y se tranquilizó el mar. Y todavía se preguntan: ¿quién es este? ¿Sabe por qué Él pudo calmar la tormenta? Porque, como dice el credo de los apóstoles, Él es el creator un celi et terra. Él es el creador del cielo y la tierra, mi querido hermano. Por eso Él puede hablar y se va a calmar el mar o el viento. Con solo hablar hizo que cesara la tempestad. Ese es nuestro amado Salvador. La pregunta entonces: si vemos que Él es el Todopoderoso, que puede calmar la tormenta, puede sanar enfermos, puede resucitar muertos, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas delante de Dios? ¿Cómo debemos vivir? Con toda humildad y mansedumbre, dignos de la vocación con la que hemos sido llamados, viviendo, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero hay una pregunta importante que hace nuestro Señor Jesucristo. Cayó la tormenta, cesó el viento, dice la versión 60, hubo bonanza, y Él les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿O por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? Yo me imagino a los discípulos allí argumentando dentro de sus cabezas: Señor, estamos a punto de morir y tú todavía nos dices que no debemos preocuparnos. El agua está entrando, tú estás dormido, no has visto lo que entró. ¿No debemos preocuparnos? Esa pregunta o esa argumentación demuestra que ellos no entendían todas las cosas. ¿Sabe por qué? Por un lado, imagínense, se están ahogando y van y gritan al Señor que se despierte para que haga algo. Pero cuando Él se despierta y calma la tormenta, se asustan.
Ellos no sabían realmente lo que estaba pasando. Por eso nuevamente se preguntan, ¿quién es Él? ¿Qué hay de nosotros, mi querido hermano? ¿Confiamos en que el Señor obra o sigue obrando todos los días en nuestras vidas? No sé qué es lo que usted puede estar pasando, pero todos o la gran mayoría pueden estar pasando muchas cosas en sus vidas. Y nuestro Señor Jesucristo, este mismo que calmó la tormenta, dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, los cansados. Dice: yo los voy a hacer descansar. Aquellos que trabajan fielmente en la obra, les dice al final: entra en mi reposo, descansa después de una jornada ardua. Cuando parece que no tenemos respuesta, se nos va la fe, por decirlo de una manera, y queremos hacer las cosas entonces en nuestras propias fuerzas, dependiendo de nuestras capacidades. No debe ser así. Permítame hacerle una pregunta. Cuando empezamos a perder esa fe o empezamos a cuestionarnos, ¿no somos nosotros mismos evidencia de la gran obra de Dios? ¿No es su propia vida evidencia del poder transformador de Dios? ¿Cómo es posible que un ladrón sea perdonado? ¿Sabe por qué? Porque uno que está aquí sentado era ladrón. Usted o yo hemos sido perdonados. ¿Cómo es posible que un mentiroso sea perdonado? Porque ese mentiroso ocupa un puesto el día de hoy. Somos nosotros, mi querido hermano. ¿Cómo es posible que un idólatra haya sido perdonado? Usted y yo somos evidencia del poder transformador de Dios. Y nos reunimos para alabarlo y glorificarlo. Debemos entonces quedar maravillados, mi querido hermano, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que hace cada día, de esa salvación tan grande que hemos recibido. Pero no solamente de la salvación tan grande, mi querido hermano, sino también del pan diario que hemos recibido. ¿No es cierto? Vivimos muy cómodamente. Él ha sido quien nos ha dado todo. ¿Por qué entonces dudamos de Él cuando hay oposición o dificultades? No estoy diciendo que no dudemos, las dudas son algo natural en nuestras vidas, pero cuando hay dudas, ¿qué debemos hacer? Recurrir a Él. Es por eso que en medio de las dudas, en medio de las dificultades, debemos poner nuestra mirada en Cristo. Nos dice Colosenses capítulo 3. ¿Qué pasó con Esteban? Esteban predicó fuertemente delante de los fariseos y después de recibir todas las pedradas allí por parte de los religiosos hipócritas de su época, él dice que miró al cielo y vio cómo el cielo se abría, porque él tenía puesta su mirada en el Señor. Cuando los cristianos del primer siglo eran arrojados a las bestias y sacaban al oso, al león o al leopardo, o había que tenían que pelear con algún soldado con las manos desnudas y el soldado con espada, o como le pasó a Policarpo, que estaba amarrado y lo encendieron fuego. Poner la mirada en el Señor. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Debemos entonces dirigir nuestra mirada hacia Él, porque Él es el único que puede calmar la tormenta en la que nos encontramos. Él es el único que puede confortarnos
en medio de la tormenta. Versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta. ¿Quién es este? Y hasta este momento todavía dudan y desconocen muchas de las cosas, pero más adelante ellos irán viendo con mayor claridad. Y si usted recuerda lo que vimos en las primeras predicaciones de Marcos, ellos vieron con mucha claridad y murieron por esta fe, murieron por el Señor. El hecho de que Cristo solamente hablara y detuviera la tempestad es una evidencia firme de la deidad de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. No hay ninguno como Él. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que usted y yo pasemos hoy puede ser difícil, puede ser complicado, puede haber lágrimas, puede haber dolor, pero dice, es pasajero. ¿Sabe por qué? Es pasajero porque hay algo mejor. Acompáñame a Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 3 en adelante dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No habrá más llanto, dolor, sufrimiento. No habrá más nada de esto. ¿Sabe por qué? Seremos glorificados, mi querido hermano. No lucharemos más tampoco contra nuestra naturaleza caída. Pero versículos 5 al 7 vemos quién nos va a consolar. Y dice: ese mismo Dios, Cristo Jesús, el alfa y el omega, dice, Él va a ser el que nos va a confortar. En medio del desierto, en medio de la dificultad, dice, toma del agua de la vida, refréscate. Él es quien calmó el mar. Él es quien nos da consuelo. Él es el alfa y el omega, el creador de todas las cosas, el que nos redimió y nos sustenta cada día. Y nos ha hecho la promesa de que estaremos con Él en la consumación de todas las cosas. Este que calmó la tormenta, este que ellos preguntaban, es nuestro amado Salvador, mi querido hermano. No importa lo que atravesemos, no importa lo que estemos pasando ahora mismo, el Señor está allí con nosotros
siempre. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, gracias porque hemos podido aprender, Señor, de lo que hicieron los discípulos, de la actitud que tuvieron ellos, Señor, que muchas veces demuestra que es la misma actitud que tenemos nosotros, Padre. Señor, ayúdanos a nosotros en nuestra fe débil a poder estar, Señor, recurrir más a ti, buscar más de tu rostro, Señor, estar más aferrados, Señor, a la única fuente de vida, Señor, la vid verdadera. Padre, para que podamos crecer más, Señor, nuestra fe, Señor, puede estar más cimentada en ti. Y que cuando venga la tormenta, como pasó en esta porción, Señor, también podamos estar tranquilos y saber que tú estás allí para cada uno de nosotros. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido con tu palabra también. Bendice también lo que estamos por hacer ahora. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.